Cazadores de ovnis, Latinoamérica. Willy, ¿cómo te enteraste del caso Banju, diplomacia extraterrestre? Pues este caso, la verdad, es un caso que ocurrió en los años 70 y la verdad, pues desde los años 90 más o menos estoy enterado del caso. Este caso se mantuvo en reserva mucho tiempo, ¿no? Porque era un caso que tenía que ver con las embajadas y tú sabes que esa diplomacia pues tiene cierto secretismo, ¿sí? Adicional a esto de que fue en los 70 y el secretismo de las embajadas, también ocurre en un espacio pues de una época en la que estaban en conflicto Perú y Ecuador. Y este caso se presenta en la Embajada de Ecuador en Perú. Entonces hubo muchos elementos que mantuvieron este caso, entre comillas, oculto, ¿sí? Sí. Eh, Se considera un caso importante dentro de la ufología latinoamericana, muy importante, porque tuvo muchos testigos, porque fue un caso documentado, ¿sí? Ese caso fue reportado por la gente de la época de la Embajada de Ecuador en Perú, fue reportado a su Cancillería. Y como te repito, como había una época, fue una época de un conflicto, de una guerra que había entre Perú y Ecuador por un problema limítrofe, que siempre es lo que han peleado pues Ecuador y Perú, gracias a Dios ya eso está resuelto hace muchos años, con unos hitos que se instalaron, ya ese tema no volvió a tocar jamás. Entonces dice que en los años 70, más o menos entre el 71 y el 75, hubo un testigo que era agregado cultural de esta embajada, que era Alberto Ávila Machuca, que es la persona que habla pues con el ingeniero y que da las entrevistas, las pocas entrevistas que ha dado respecto a este caso, donde ellos aducen que un buen día se presenta un personaje muy pintoresco en la embajada, una persona de una estatura fuera de lo común, muy bien presentado, con aspecto nórdico, lo que llamamos nórdico en la ufología, ¿sí? Sí. Que una persona un encanto especial, un ser especial, muy bien hablado, muy culto, y pide que lo atienda el embajador de la época. Pero pues el embajador cuando le preguntan que a quién presentan y él dice que al comandante Banju, ellos le dicen que si es comandante de alguna fuerza aérea o de la marina o algo y él dice que no, que es comandante de una flota de naves extraterrestres. Entonces, la verdad, en comienzo no lo toman muy en serio, ¿no? Claro. Entonces le avisan al embajador y el embajador le pide al cónsul de la época, que era José Ávila González, que en compañía de Alberto Ávila Machuca, que era agregado cultural, pues que entre los dos lo atiendan a ver de qué se trata el caso. Entonces, en un inicio, Banjú, el comandante Banjú, que así se identificó siempre, no quiere decirles a ellos el motivo de su visita, o sea, no les cuenta realmente para qué es que quiere el embajador. Él siempre insistía que el embajador, que quería el embajador. De hecho, reportan varias visitas de este personaje, ¿no? Dicen que alrededor de 4 o 5 meses estuvo periódicamente visitando esta embajada. En tanta insistencia y en tantas cosas, terminaron haciendo una relativa amistad. Entablaron muchas veces conversaciones y ya Banju se abre y les empieza a contar cuál es el motivo de su visita. Entonces, entiendo que él les dice que tiene algunas cosas que contarles que van a suceder en un futuro muy cercano. Entre esas les comenta acerca de un terremoto que va a haber, ¿sí? Que va a morir Sí. mucha gente. Les comenta de un cambio político fuerte en el Perú y que va a haber una revuelta por ese cambio. Y en alguna oportunidad hasta les hace una infidencia y les muestra unas fotografías, con lo que llamaríamos en esta época moderna fotografías satelitales, para ellos eran fotos aéreas que no explicaban cómo lo habían tomado, de un desembarco de unas tropas en la frontera limítrofe entre Perú y Ecuador. Y eso era un tema secreto, ¿no? De esa época. Sí. Él lo hizo para demostrarles pues su habilidad y su poder, ¿no? Claro. Entonces, como te digo, ellos varias veces se entrevistaron con él. En una de esas veces, él los saca fuera de la embajada y les muestra en el cielo y les dice, ahí está la nave de la que yo vengo, una de las naves, porque él dijo que eran varias, ¿no? Y ellos dicen que alcanzan a apreciar en el cielo una nave tipo plato, pues, en el cielo a plena luz del día. En Sí. otra oportunidad, ellos le dicen que pueden ejercer sobre él, tienen el derecho de ejercer sobre él, de detenerlo en algún momento. Entonces él pues se sonríe y les dice que él está vigilado, que contra él pues no pueden hacer nada. Y les muestra un talismán que siempre les causó curiosidad que tenía él en el cuello, que tenía 4 caras, y les muestra en una de esas caras y se ve la foto del agregado cultural y la de él.
y en la otra se ven como unos platitos ahí, entonces dice, estas son las naves y estos somos nosotros dos y nos están vigilando desde las naves. Entonces, la verdad, el caso, ellos creyeron en este caso, sí, algún día intentaron seguirlo también, y él sale de la embajada, ellos salen detrás de él y desaparece en un callejón que no tenía dónde meterse, ¿no? Entre la embajada de Perú entre la embajada de Ecuador y la embajada de Cuba. Entonces, Ya. hermano, este caso es bien interesante, es porque fue documentado, fue registrado y fue reportado a la Cancillería de Ecuador, pero es un caso que mantienen el secreto. De hecho, hay asociaciones luchando porque liberen esta información. Entonces, hasta ahí viene como la cronología de este caso. Muy bien, sí, así mismo sucedió. Incluso Jaime Rodríguez abrió un departamento de investigación llamado CEIFO en Ecuador y dice que los datos o los documentos de esas entrevistas están en el Ministerio de Seguridad del Ecuador, o sea, aún existen, si es que no lo eliminaron aún. Entonces, incluso la gente interesada podría revisar esos documentos o hacer una demanda para que muestren esos documentos. Sí, es muy interesante lo que nos cuentas. Mira, ahora conectando este caso de Banjú, ¿tú has sabido, has leído de otros casos a nivel mundial, como por ejemplo el comandante Ashtar Sheran o algo así se pronuncia, que es supuestamente un comandante de, de otra congregación galáctica? O sea, ¿crees que es un caso aislado el de Banjú o ha pasado en otros lugares? No, este caso ha pasado en otros lugares, sobre todo con estos seres del tipo nórdico, ¿no? Se reportan en varios Ajá, países. De hecho, Banjú, hasta donde cuenta este señor Alberto Ávila Machuca, que es el testigo pues, principal en este caso, el que ha salido a la luz a hablar, hasta donde él cuenta, se dice que muy probablemente estuvo en las embajadas de Argentina y de Chile también, ¿no? Pero que no fue recibido. En esta, pues ellos sí, tuvieron la curiosidad y lo dejaron entrar, interactuaron con él, pero en otras partes, cuando él decía que era comandante de una flota extraterrestre, pues ni siquiera lo dejaron entrar. Entonces, pero sí se presentó en otros lugares. Y de hecho, lo que tú mencionas, hay mucha evidencia en varias partes del mundo de seres de este tipo nórdico que se asume que son pleyadianos, que es una de las razas que más ha interactuado en la Tierra en los últimos años, documentados, pues. sí. Y sí, claro, en varias partes del mundo se han manifestado y hay unos nombres recurrentes como el que tú mencionabas. Sí, exacto. Y al parecer también, por lo general, presentan un mensaje de que paren las guerras, un poco que vayan hacia la paz en vez de la autodestrucción como nos estamos dirigiendo, ¿no? Eh, Supongo que también has escuchado que en varios de estos lugares diplomáticos, distintos seres y pledayanos han advertido de catástrofes, como el Banjú que advirtió una catástrofe allí en Perú. No sé si leíste o viste esa parte donde él habla de eso. Sí, claro, él advirtió esta catástrofe y dio la fecha, ¿no? Dio la fecha y dijo que iban a morir muchas personas y pues desafortunadamente se cumplió el vaticinio de Banjú. Dio mucha información inclusive política, el Sí, golpe de Estado que iba a haber en Perú y el cambio en la presidencia que iba a generar una revuelta civil. Todo esto lo anticipó él, ¿no? Me imagino que esto lo hizo como para mostrar la veracidad pues de su contacto, ¿sí? Compartió varias de esa información. Pero estos seres por lo regular que dicen pertenecer a una asociación galáctica, ¿sí? Siempre hablan de evitar pues estos conflictos en la Tierra, sobre todo los conflictos nucleares, ¿no? Inclusive las últimas informaciones que tenemos en este sentido, de los conflictos nucleares, es que estos seres tienen muy advertido a los gobiernos actuales, Rusia, China, Francia, Estados Unidos, los tienen muy advertidos que ellos no pueden detonar una arma atómica en el planeta en este momento. No lo van a permitir, no lo van a permitir. Si ellos deciden, cometen esa locura de tratar de detonar un arma atómica, la advertencia de estos seres es que ellos van a intervenir de inmediato, ¿no? Porque exacto. pues la información que tenemos es que no es que ellos vengan de afuera, ellos están aquí y siempre han estado aquí, llevan miles de años acá. Lo que pasa es que los gobiernos, la iglesia, ¿sí? La arqueología
han tratado de encubrir los vestigios de estas civilizaciones que nos acompañan desde hace miles de años y no quieren aceptar nada que vaya en este sentido, ¿no? Pero estos seres están aquí, ellos están en la Tierra, no tienen que esperar a que lleguen de ningún lado, ellos están aquí y dicen que no van a permitir que se detone jamás un arma atómica en la Tierra. Exacto. Incluso, o sea, todos somos extraterrestres en algún sentido porque tenemos ADN universal, ¿no? Somos la mezcla de especies universales. La gente busca como extraterrestres fuera del planeta, pero en realidad todos venimos del espacio, somos del universo. Entonces, eso también es interesante. Ahora, nosotros como ufólogos entendemos por qué los extraterrestres no se presentan en una plaza, como dicen, ¿no? Por ahí, qué sé yo, en Bogotá o acá en Guayaquil. Pero la gente que no conoce tanto del tema ufológico siempre dicen, si existen, ¿por qué no se presentan en una plaza públicamente o en los medios de comunicación? ¿A qué crees que se deba esto, que no se presentan así? Lo que pasa es que me imagino que ellos saben que el choque cultural es tremendo, ¿no? Y la sociedad actual tiene tan arraigadas sus creencias y la forma en la que nos han adoctrinado que el golpe sería catastrófico, ¿no? Yo pienso que eso es lo que ellos quieren evitar. Y yo pienso que estas apariciones tan frecuentes que lo que te decía yo, lo que venimos investigando en Medellín, lo vemos todos los días, en el día, en la tarde, al mediodía, en la noche, en la madrugada, es una locura. En este momento están dejando ver por todas partes del mundo, ¿sí? Tratan Sí, de dar explicaciones de que son drones y resulta que no son drones. Con ese argumento de los drones hemos estado a las puertas de una tercera guerra mundial, cuando acusan a Rusia de invadir Dinamarca, por ejemplo, con claro, drones, ¿sí me entiendes? sí. Pero realmente son estos seres tratando de generar conciencia, tratando de abrir mentes para el momento que ellos se vayan a presentar, no vaya a haber una locura global. Yo hasta ese punto hasta entiendo un poquito el encubrimiento, pero un poquito nomás, el Ujú, encubrimiento. Pero es que ya no podemos proteger más a la sociedad. La sociedad tiene que abrirse más, ¿sí? Entender más y ahora que ya conocemos más de ciencia, reevaluar la historia, ¿no? Sino que eso es lo que le han tenido temor a tener que reescribir la historia de la humanidad. Mira lo que hablaban hace pocos días acerca de la antigüedad de la famosa esfera de Uga, 12.650 años. Es una época que para la arqueología contemporánea no existía ni siquiera el hombre en la Tierra, supuestamente, claro. supuestamente. Pero poco a poco la sociedad va aceptando, ¿no? Van aceptando. Ya es mucha más gente la que acepta la realidad del fenómeno, porque es una realidad. En países como el nuestro, es solamente estar atentos y estar grabando cosas todo el tiempo. Eso es. Y claro, y en vez de encubrir, ¿no? También los entes supuestos de poder deberían educar, ¿no? Ir preparando a la sociedad más que encubrir. Y bueno, por ejemplo, en Cazadores de OVNIs, ¿qué nuevas noticias tienes según tus últimas investigaciones? Si es que nos puedes adelantar algo. Claro, te puedo adelantar varias cosas y de hecho pues te voy a compartir para que las tengas también ahí en el programa a mano. A Gracias. ver, yo hice una visita hace más o menos 20 días, estuve en Medellín por 7 días, hice mi primera exploración, identificando los sitios de interés, o sea, los sitios donde estas naves varias veces se han detectado y se han grabado por parte de nuestros cazadores de ovnis en Medellín. Ellos tienen un sitio al que hemos llamado Zona Cero, que queda en el barrio Laureles en Medellín, casi en el centro de la ciudad, donde tienen una vista de 360 grados desde un sexto piso de un restaurante. Entonces es privilegiado por la altura y por la vista, pues que tiene vista para todos los lados. Entonces mira que siguiendo la cantidad de videos que ellos tenían, más los que grabé cuando llegué con ellos allá, detectamos que siempre estos objetos aparecen, cuando aparecen, aparecen en una zona visible, ¿no? Se dejan ver, porque ya vimos que ellos pueden andar, si es de noche, con sus luces encendidas para que se vean. O si no las apagan, igual siguen haciendo el recorrido. Pudimos detectar esto con unos binoculares de alto alcance, pues unos binoculares de uso militar, donde seguíamos la nave con los binoculares y veíamos cuando ¡pau! Apaga la luz, pero sigue la distorsión moviéndose. O sea, se ve como una distorsión en la noche, se ve oscuro, se ve negro, pero se ve que hay una distorsión ahí, se ve que hay un objeto circular moviéndose. Entonces pudimos determinar que ellos hacen una especie de patrullaje. Y quiero hacer énfasis en esa palabra, patrullaje, porque en Medellín, este caso que es tan frecuente
con unas rutinas específicas de movimientos, con unos traslados de una zona a otra. Para nosotros, en esta investigación de 2 meses que llevamos en Medellín, ellos no están analizando nada, porque con la tecnología que tienen, que estará miles de años por encima de la nuestra, creo que con una sola vez que pasaran ya analizan todo, ¿sí me entiendes? Claro, Para mí ellos están es patrullando, tienen el comportamiento como de los vigilantes, los guardias de seguridad, que recorren siempre permanentemente una zona, de aquí pasan a otra y hacen la misma rutina. Tenemos detectado que hacen la rutina por una parte que llamamos nosotros la zona 2, que es la zona de entrada y salida del aeropuerto de Medellín, el aeropuerto que queda en la ciudad de Medellín. En esa zona de carreteo de los aviones hay una zona donde ellas patrullan constantemente y de esa zona 2 pasan a la zona 4 atrás, justo al otro lado de la ciudad, donde está el Cerro de San Félix. Hay una reserva natural de 7 kilómetros en las afueras de Medellín y hemos detectado estas naves que se trasladan hacia allá, apagan sus luces y se meten hacia el cerro. Entonces, en la última vez que estuve, detectamos estos sitios y tomamos, ahora es muy fácil con un celular, ¿no? Tomar la ubicación satelital. Tú simplemente mandas tu ubicación actual por WhatsApp y ya. Entonces yo se la mando a mis otros compañeros y ellos van apuntando los diferentes sitios de interés, ¿no? bien. Tuve la oportunidad de meterme en el bosque de lo que llamamos zona 4 en la base del Cerro de San Félix. Eso lo vimos en el programa anterior de Cazadores de OVNI Latinoamérica en mi canal. Y parquearme allá desde las 4 de la tarde, hermano, en el bosque, en silencio, llevé suficiente agua, suficiente comida, y me quedé en silencio ahí, de estar hasta las 4 de la mañana, porque ya alrededor de la 1, 2 de la mañana y veces aparecen. Conté con suerte en la primera noche que hice la vigilia y se presentó una nave, ¿no? La tuve muy cerca, la tuve casi encima de mí, la pude grabar más o menos hora y media metiéndose entre las nubes y descubrimos varias cosas que quiero compartir con ustedes ahora. Quiero adelantar de lo que voy a decir en el programa esta semana. Bien. Descubrimos que estas naves cuando se presentan en el día se ven cuando son esferas o orbes, porque no son esferas como la que tienen en México, o la de Uga, que es como de 28 centímetros, como un balón de básquet, sino que son orbes de mucho más tamaño, ¿sí? Calculamos que entre 1,5 metros y 2 metros, por la distancia, sí, por muchas cosas que hemos considerado, no son esferas pequeñitas, son cosas más grandes, entre 1,5 metros y 2 metros. Cuando ellas se ven en el día, que hemos grabado muchas en el día, de hecho tenemos una irrefutable, pues, tenemos una para mostrar esta semana irrefutable, que viene volando a ras de los árboles en contra del viento, porque los árboles se ven doblados para acá y la esfera viene en contra del viento a toda velocidad y empieza a subir, a subir, a subir en diagonal hasta que se pierde en el cielo. Tenemos una secuencia de más de 5 minutos de este video en 4K. Eh, Vemos que cuando están con sol, cuando hay sol, se ven plateadas encima y por debajo se ven negras porque reflejan la tierra, ¿no? Reflejan todo lo que hay abajo. Cuando tú estás grabándolas y estás debajo de ellas, tú ves como que fuera toda negra, pero mentiras que es porque está reflejando el suelo, ¿no? Está reflejando lo que hay abajo. Pero también descubrimos que cuando no hay sol, por lo menos en estos días que ha estado lloviendo tanto, grabamos una con el día totalmente opaco a las 4 de la tarde, no había nada de sol. Y cuando no hay nada de sol, ella tiene luz propia. Se ve que ilumina, ¿sí me entiendes? Ilumina un poco. Y la logramos grabar pues con una cámara Nikon P1000 que tiene un alcance lunar, imagínate. Y entonces se ve un blanco verdoso. Lo van a ver esta semana en el programa y yo te comparto también imágenes para que las muestres aquí mientras que yo voy hablando. Se ve un blanco verdoso, ¿sí? Y es una luz propia que ella emite. Cuando no hay luz de sol que la refleje, ella irradia un blanco verdoso, ¿sí? ¿Qué más te digo de estos objetos? Hay una coincidencia, que sabemos que coincidencia no hay, pero hay una coincidencia fuerte entre la aparición de estos objetos aquí en esta zona donde yo me ubico, que es Buga, Jumbo, Mulaló, ¿sí? Tuluá. Por aquí, en lo que es el corredor de Jumbo hacia Buga, quedan las principales empresas cementeras de Colombia. Sí, hay dos empresas muy grandes de explotación de piedra caliza para la elaboración de cemento. Y resulta que en otras partes, como en Medellín, también en la zona donde estas naves están apareciendo, hay una zona de explotación, pero es de material para hacer ladrillo, que también tiene componentes de caliza. Entonces yo no sé qué les interesa a ellas de esto. Hemos hablado con ufólogos de Uruguay, de Paraguay y de Argentina, con los que trabajo yo permanentemente todo el tiempo,
compartimos la investigación, porque de eso se trata. Se trata de que, por lo menos aquí en Latinoamérica, nos unamos y con todo el mundo, con todo el que quiera unirse a nosotros, nos unamos y compartamos información y podamos avanzar, ¿sí? Si ya tenemos datos concretos de algo, pues avanzamos a lo siguiente y ellos me ayudan a mí a investigar cosas, yo los ayudo a ellos, etcétera. En Argentina, en Paraguay y en Uruguay también hay de estas minas a campo abierto y en Venezuela. Y también en esas zonas se presentan esferas, orbes, platillos, tic-tacs, objetos tipo cigarro. O sea que hay un especial interés que no hemos podido entender desde nuestra incipiente, pues, conocimiento tecnológico, que imaginamos que estamos miles de años por debajo de ellos. Nosotros no entendemos cuál es el interés de ellos en la caliza. Si la Ya. caliza, hemos estado investigando ahora último y el potencial electrónico de la caliza es cero. Imagínate que la conductividad es tan baja, es de 10 a la menos 3 ohmios por centímetro. Es casi nula. O sea, no sirve para nada la caliza en electrónica con la tecnología que conocemos nosotros. Claro. Pero no sabemos, eh, ellos que están mucho más lejos que nosotros en tecnología, si ya encontraron la forma de utilizarla y por eso les interesa. No lo sabemos. Entiendo, claro. Ellos tienen otra tecnología. Y bueno, en otro tema, ¿qué piensas sobre el monumento de Buga que van a hacer en Alto Bonito? Pues hermano, es un tema como delicado, ¿no? Es un tema delicado porque, por lo menos desde la perspectiva nuestra como cazadores de ovnis Latinoamérica, tú Sí, sabes que, pues yo llegué después, ¿no? Yo llegué en junio cuando ya la esfera había sido recuperada, pero yo hago parte de un equipo y este equipo, parte de este equipo participó en esa recolección de la esfera, en la entrega de la esfera a un Jaime Maussan y se ha llevado una investigación de muy alto nivel, donde están involucradas las principales personalidades de la ufología mundial, están en este momento involucradas en esta investigación. Ya hubo pruebas de carbono 14, de isótopos radioactivos. Ahora ya sabemos qué dice la escritura de la esfera, o se cree saber pues qué dice la escritura de la esfera. Entonces tiene tanto nivel esa investigación que no quisiéramos que se fuera a tergiversar la buena intención que tienen algunas gentes del barrio donde cayó esta esfera, que ellos quieren representar de alguna manera, pues, y que quede para la historia este evento, ¿no? Este evento inédito de que ha caído esta esfera en Buga, Colombia. Ellos quieren hacer eso. Pero como conocemos los alcances de la humanidad, sí, nos preocupa que eso trascienda y dé para otras cosas. O sea, queremos apartarnos de que eso vaya a servir para hacer peregrinajes, para tener creencias, sí. ¿cómo te digo? Supersticiones, de ir a tocar Politiquerías la también. esfera. Sí, Politiquerías la también. verdad, sí, Cosas e- políticas, claro, exacto. Eso se presta para muchas cosas. claro, Entonces, se parte de una buena intención de conmemorar un hecho inédito, ¿sí? Único en la historia hasta ese punto es válido, ¿sí? Pero como conocemos los alcances de la humanidad, lo que no queremos es que eso trascienda a otras cosas, a quererle meter a esos cuentos de que si la tocan, de que no sé qué, a que no le metan política, ¿sí me entiendes? exacto. Entonces, nosotros en ese momento guardamos una distancia porque el nivel científico en el que se está analizando esta esfera no permite que se le involucre en otras cosas, ¿sí me entiendes? Sería como bajarle la categoría a toda la investigación que se ha llevado con tanto juicio en México, en Estados Unidos, con tantas entidades prestigiosas como la UNAM involucrada en el tema, con científicos del más alto nivel en México y en Estados Unidos, ¿sí? Entonces no queremos como que vaya a caer la cosa en esas supersticiones y en esas partes humanas que a rato son inevitables y por eso guardamos cierta distancia eh, respecto de eso, ¿sí me entiendes? Claro. Y cuando viajaste a México y estabas con Maussan allá, ¿no hablaron de formas de contrarrestar a que esto no se vuelva un circo o algo comercial, como lo que podría pasar si hacen un monumento a la esfera de Buga en Alto Bonito? Pues mira que jamás pensamos que iba a llegar esto a este punto, ¿sí me entiendes? Claro, Porque mira que se dio la investigación fácil en Colombia, porque Colombia, a pesar de que el fenómeno está tan presente, si tú ves el porcentaje de movimiento de noticias y de cosas de este tipo en este país, en Colombia, es mínimo. Y yo creo que por eso el fenómeno está aquí, porque aquí no le prestan atención.
y porque aquí la parte militar no tiene la tecnología para si se encuentran una cosa de estas, dispararle o hacerle algo, entonces ellos están aquí tranquilos por ese lado, ¿sí? Entonces nosotros jamás dimensionamos que en Colombia iba a llegar esto al punto de la gente querer hacer un monumento, ¿sí me entiendes? Eso lo está haciendo la iniciativa, es de la gente, nació de la gente, pero como te digo, por eso mismo queremos dejar claro que nosotros no participamos de nada ni político, ni darle tintes religiosos, ni darle tintes de misterio a una cosa que es meramente científica y que se ha Bien, investigado con el más alto rigor, ¿sí? bien, Y lo que tú me preguntas, en México jamás tocamos el tema porque jamás pensamos que iba a pasar esto, jamás pensamos que esto iba a llegar hasta donde está en este momento, que ya la gente, el pueblo, quiere hacer una cosa de esta y ahí es imposible detenerlos. Pero por lo menos sí nosotros queremos hacer claridad de que el evento es un evento pues inédito, es un evento único en la historia de la humanidad, pero el rigor que se le ha dado es netamente científico. muy bien. Y, o sea, en el caso, por ejemplo, que inviten a los involucrados de la esfera de Buga a la inauguración de un monumento posible de la esfera de Buga, ¿ustedes tomarían partido, irían a una invitación de esas, o qué les dirían en concreto a los populistas, digamos? Pues mira que esta tarde estábamos hablando con David al respecto Bien, y entonces estábamos comentando de que listo, si no se va, si no se asisten, porque ya están invitando, desde ya están invitando, todavía no lo han hecho, ¿no? ya Están ves, en eso, claro, están fabricándolo, están en eso, pero ya empezaron a mandar las invitaciones y todas las cosas. Entonces, si no vamos, quedarían como al derete a que hagan lo que quieran y digan lo que quieran decir allá cuando hagan ese evento. Entonces estaba mirando la posibilidad de ir, pero asentar esta posición que yo estoy presentando aquí en este programa, ¿sí? claro, De decir acerca del rigor científico y de que esto no queremos que se manosee ni con política ni con religión. ¿Sí me entiendes? exacto. Entonces, de haber una participación en el caso de que la hubiera, sería para ir a hacer claridad en este sentido, de que esto tiene un nivel científico muy alto para irle a meter a esto política y religión. Sería fatal, sería desastroso. Sí, claro. Es que otra vez estaríamos retrocediendo evolutivamente, ¿no? La idea Imagínate. es que arranquemos como especie a una nueva época científica. Entonces sería inaudito hacer eso de inaugurar religiosamente la esfera. Sí, Sí, amigo. no. Y bueno, Sería nos inaudito, queda, sería tirar por el suelo, sería tirarle pantano a una investigación del más alto rigor. claro. Y bueno, nos queda unos 6 minutitos. La última pregunta. ¿Ha existido una cadena de custodio científica en los análisis de la esfera de Buga? No sé si es que has escuchado de la cadena de custodia. Sí, sí, claro. De hecho, pues pude ser testigo de muchas cosas que se hicieron cuando las pruebas, ¿no? Estas pruebas, por lo menos, cuando estuvimos en la conferencia de prensa en México, la conferencia fue un viernes, ¿sí? Y por el día sábado ya habían investigado la UNAM y los científicos de México, ya habían investigado lo que se podía de la esfera, ya sabían cualquier cantidad de información de la esfera. Pero después de la conferencia de prensa, le solicitan pues a don Jaime autorización para tomar muestras del polímero con el fin de hacer la prueba del carbono 14, que era muy complicado hacerla porque pues son laboratorios especializados, eso requiere una persona natural, por lo menos si yo tomo una muestra y voy a que me hagan una prueba de carbono 14, nadie me la hace. A personas particulares no se le hacen esas pruebas. Tiene que ser una empresa reconocida. Entonces, entiendo y fui testigo de la toma de las muestras, ¿sí? Fui testigo también de la presencia de dos empleados de la NASA que también fueron a hacer pruebas y se les permitió, ¿sí? Soy testigo también que don Jaime autorizó que estas personas vinieran a tomar estas muestras y estas pruebas y todo el que ha querido venir con rigor científico a investigar la esfera, las puertas siempre han estado abiertas, me consta, me consta. Te comento que hasta a Claro, mí me dejaron analizarla desde mi punto de vista, pues precario como ingeniero mecánico. Me dejaron mirarla, me dejaron tocarla, me dieron un microscopio de 1600 aumentos y estuve todo un día prácticamente con la esfera disponible en la oficina de don Jaime, obviamente con los guardias de seguridad y todo allí, analizándole todo lo que le quise analizar porque tenía mucha curiosidad, porque pues yo la tuve a 10 metros, la vi volar, una esfera muy similar a esta,
y yo tenía muchísima curiosidad de verla, de tocarla, de cargarla. Me quedé sorprendido, me pararon los pelos cuando la levanté y vi el peso tan increíble que tiene esto y la dureza, ¿no? Yo claro, comentaba en varias entrevistas que yo trabajo con aluminio a diario y para mí eso no es aluminio. Eso es una vaina que más parece acero inoxidable porque es demasiado sólido, demasiado frío, ¿sí? Y se le siente demasiado resistente, demasiado contundente. Pero pues ya los análisis científicos determinaron que es aluminio con otras aleaciones diferentes que no son típicas de los materiales que utilizamos en la Tierra. Más duro que el aluminio aeroespacial, imagínate. Entonces a increíble. mí me hacía aterrador una cosa de esas a 700 kilómetros por hora en el aire, donde se encuentre con un avión, pues no queda nada, ¿sí? Entonces hasta a mí me dieron la oportunidad y me consta que todo el que ha querido acercarse a la esfera para investigarla con seriedad y con rigor científico se le ha permitido. Claro, muy bien. Increíble esa esfera. Y bueno, como ya va acabándose el tiempo, quisiera que nos despidamos de este capítulo 5 de Cazadores de OVNIs Latinoamérica y que invites a la próxima edición. Bueno, pues un abrazo para todos, continuamos investigando. Queremos partir en doble historia de la ufología. Queremos dejar de mostrar cosas lejanas, mostrar cosas en 4K, mostrar cosas cercanas, mostrar el contexto, visitar a los testigos, tener pruebas científicas que sean analizables y verificables, ¿sí? Para poder que esto cambie de nivel, para poder que esto deje de ser rumores, cuentos que vi, que pasó, sino que mire, esta es la prueba, este es el video, este es el análisis forense de audio y video de la imagen que se presentó. ¿Sí me entiendes? Que sea algo Sí, más concreto, que sea algo más del siglo XXI. En esa labor estamos y por eso estamos permanentemente en el campo investigando. Quiero invitarlos a todos a que sigan esta serie que estamos haciendo para todos ustedes, donde vamos a tocar muchos temas interesantes. Y te propongo aquí en directo un tema, te propongo el tema de Bob Lazar. Me parece bien, importante abordarlo ahorita por el elemento 115 que va a ya, empezar a ser parte muy pronto del vocabulario global. Este bien, elemento que, entre comillas, han sintetizado ahorita en la Tierra y que Oblas lo anunciaba desde los 90, ¿no? Y curiosamente apenas ahorita lo vienen a sintetizar. Entonces bien. quisiera que tocáramos ese tema, hermano, evaluemos esa posibilidad. Ya, amigo, no, no hay problema. Podemos quedar ahora que el próximo capítulo vamos a tocar el tema de Bob Lazar. No hay lío. Y Bueno, nada, el tema que decías antes que estamos marcando el antes y el después de la ufología es verdad. Y una de las cosas que tenemos que aprender para dar una evolución en eso es la paciencia, ¿no? Porque el método científico lleva tiempo en verificar. No podemos pedir que los datos se den inmediatamente, ¿no? Eso, amigos. sí. Y nada, les saluda aquí EBR Prohibido y también se despide. Y muchas gracias, Willy, por estar aquí. Hasta el próximo capítulo. Chao. Siempre atentos, hermano, y siempre disponibles. Un abrazo. Abrazo, amigo.